Buenos días a todas y a todos. Como siempre, tenemos nuestro encuentro hoy cada viernes a las 10 de la mañana para presentar investigaciones, experiencias reflexivas, no solo de profesores de la facultad, sino también de profesores y expertos de otras universidades y de otras instancias académicas. Para el día de hoy tenemos a nuestro colega del Departamento de Ciencias Sociales, José Fernando Sánchez, quien es magíster en Sociología por esta universidad. Hizo su doctorado en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Bueno, y ahí tiene ya una larga trayectoria en esta universidad, en la del Cauca, y bueno, y hay muchas otras cosas más. Hoy el profesor va a hablarnos sobre una investigación, ¿sí?, sobre las clases medias en Cali. El título se llama Clases medias en Cali, desafíos y relaciones. ¿Sí? Esta conferencia hace parte de una investigación que el profesor ha desarrollado, ¿sí?, dentro del marco del grupo de investigación Sociedad, Historia y Cultura sobre las clases medias en la sociedad colombiana, tomando como caso a la ciudad de Cali. Esta investigación tuvo, digamos, su forma editorial en el libro, ¿sí?, que ya fue publicado en el año 2012. ¿No ha salido todavía? No. ¿Ese es otro? ¿Ese es otro? ¿Ese es Bueno, pero el profesor acaba de publicar, ¿cierto?, un libro también sobre las clases medias, que es de la investigación del doctorado. Sí. Bueno, entonces, no más, lo dejo con el profesor. Bueno, muchas gracias. Bueno, recientemente han surgido múltiples publicaciones sobre las clases medias en las sociedades latinoamericanas, publicaciones que hacen referencia a estudios de tipo regionales, pero también a estudios de tipo nacional. Estas investigaciones tienen como característica común que definen que lo que estaría perfilando o dando cuenta de las clases medias en América Latina es su crecimiento. Entonces, instituciones como el Banco Mundial, la CEPAL y numerosos académicos, sobre todo de países como México, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, han, digamos, realizado una serie de investigaciones, muchas de ellas de corte cuantitativo, que empiezan a mostrar pues estas características del crecimiento. El estudio del Banco Mundial, que fue publicado el año pasado, muestra pues cómo las clases medias pasaron de representar en 1995 el 21.1%, al 2011 representan el 32.3%. Las razones, digamos, de este crecimiento de las clases medias está ligado a diferentes factores, fundamentalmente pues la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, la disminución del tamaño de los hogares, la reducción de la fecundidad, la posibilidad de un mayor acceso a créditos, el bajo costo de objetos de consumo. Digamos que todos estos factores en estos estudios coinciden en mostrar pues la importancia de estos grupos que pertenecen de manera general a las clases medias. En el caso colombiano, pues hay realmente muy pocos estudios. Del año pasado, siguiendo, digamos, los lineamientos del Banco Mundial, la ANDI publicó un estudio específico sobre clases medias, que llega más o menos a las mismas conclusiones, simplemente pues que el crecimiento en el caso colombiano es menor, pero sigue siendo muy importante. Estos estudios responden a toda una tradición que caracteriza el estudio de clases medias en América Latina y que podemos definir como en dos periodos. El primer periodo arranca de 1950 a 1980 y se caracteriza porque explica lo que en ese momento se llamaban las nuevas clases medias como causa, como emergencia, digamos, de los procesos de industrialización y de modernización que caracterizaban a las sociedades latinoamericanas durante ese periodo. En ese sentido, las clases medias pasaron a convertirse como en una especie de indicadores de desarrollo.
Entonces casi que es toda esta política económica de sustitución de importaciones empieza a evidenciar, digamos, sus logros, su eficacia con el crecimiento de clases medias. Luego, entre la década de los 80 hasta finales de la década de los 90, pues dependiendo de los países como los del Cono Sur siempre han tenido una mayor tradición de estudios sobre clases medias, digamos, de diferente índole, cuantitativo o cualitativo, pero durante todo ese periodo una especie de pausa que, digamos, fue sustituida por una disminución de estudios sobre las clases medias y se incrementaron las investigaciones sobre pobreza. Fue solamente a finales de esta década de los 90 donde empiezan de nuevo a resurgir estas investigaciones, evidentemente, pues, como lo expliqué, con unos motivos, con unos orígenes completamente distintos, porque estamos en una etapa distinta, pero que están ligados fundamentalmente a los efectos de la implementación de las políticas económicas neoliberales. Y allí las clases medias, es donde uno podría, digamos, establecer algún tipo de nexo o de afinidad, terminan siendo también indicador, terminan convirtiéndose en una especie de indicador de alguna manera de los efectos de estas políticas que se traducen en un crecimiento económico y por ende en un crecimiento de las capas medias y su respectiva consecuencia en una disminución de la pobreza. Entonces esto es como para que ustedes puedan darse cuenta cómo todos estos estudios sobre capas medias, sobre clases medias en América Latina, de una u otra manera han estado ligados pues a cambios en políticas económicas y han servido, se han convertido en especie de indicadores para mostrar cómo las clases medias pues fundamentan, en el caso actual, estas políticas neoliberales, estas formas de crecimiento económico, y en el caso de la década de los 50 era un claro indicador de modernidad y de modernización. Bien, pues allí ahí, digamos, planteo eso como para mostrar un poco el panorama de los estudios. Sin embargo, por fuera, digamos, de estas lecturas tan optimistas sobre las clases medias que muestran pues esta lógica de crecimiento, surgen otro tipo de estudios de orden cualitativo y cuantitativo que empiezan a mostrar que finalmente sí reconocen que ha habido un crecimiento continuo, paulatino de las clases medias en América Latina, pero que este crecimiento no supuso una disminución de las desigualdades y un mejoramiento de las condiciones educativas para las personas que pertenecen a las capas medias. Y esto pues contrasta con el desarrollo que han tenido las clases medias en sociedades como la norteamericana y la europea. O sea, hay una diferencia radical que es, digamos, un pendiente que no solamente pues caracteriza a las clases medias, sino que evidentemente muestra un problema estructural y es todos estos desequilibrios en términos de desigualdad en América Latina. Otros estudios empiezan a mostrar también un poco el carácter heterogéneo, la gran segmentación. Las clases medias, digamos que una de las grandes dificultades es poder clasificar y categorizar, porque hay diferentes grupos y la tendencia actual es, digamos, a que aumenten esos grupos y esas categorías, y eso lo que refleja pues es una clara heterogenización de estos grupos y estas categorías que conforman lo que en términos generales llamamos las capas medias. También hay otras investigaciones que empiezan a mostrar los efectos de la flexibilidad laboral, ya no es una lectura, digamos, de alguna manera soterrada por estas investigaciones que ponen o privilegian unas lecturas ligadas al crecimiento de estas capas medias, sino que empiezan a mostrar cómo las clases medias también son afectadas por los procesos de flexibilidad laboral, y muchas de estas categorías que conforman las capas medias terminan, digamos, insertos en procesos de precarización laboral y también experimentando un cierto temor, un cierto miedo a la caída y al desplazamiento. Hay un riesgo permanente de caída que acompaña a estos grupos y que de alguna manera pues contrasta con esta mirada triunfalista de los diagnósticos pues, que son muy a propósito en el momento actual y que muestran pues ese crecimiento, pero sin poder, digamos, evidenciar las especificidades, las particularidades de estos grupos. Pues bien, el propósito de
de mi estudio fue fundamentalmente hacer una aproximación a las clases medias que permitiera dar cuenta de los diferentes elementos que la definen, que la caracterizan en América Latina. Eso significó, digamos, un cambio de escala en la mirada. Yo no hago un estudio de tipo cuantitativo, hago una mirada de tipo cualitativa, haciendo énfasis en los aspectos más micro, centrados en las condiciones biográficas e individuales. Esto pues con el fin de responder a todo este reto de demostrar la diversidad y la heterogeneidad de estos grupos sociales y toda la riqueza de trayectorias que caracterizan a las clases medias. Pues este es más o menos el contenido de lo que voy a presentar. Entonces, en términos generales, pues los objetivos que me planteé tenían que ver básicamente pues, con esta idea de poder aproximarme a las clases medias, pero desde un aspecto particular, es cuáles eran esos desafíos, esas pruebas, vamos ahora inmediatamente a definir ese concepto, esas dificultades que enfrentaban o experimentaban los miembros de las clases medias en los diferentes contextos en que se desenvolvían. Básicamente esa era como la idea general que me interesaba desarrollar. Y evidentemente no solamente se quedaba en vislumbrar, digamos, la manera como percibían esas dificultades, esos problemas, sino además cómo estos miembros de las clases medias se las arreglaban, desarrollaban algún tipo de acción o tomaban decisiones frente a la diversidad de situaciones que enfrentaban. Entonces, básicamente ese es como los dos objetivos que me tracé. Y entonces eso supone trabajar con unos referentes conceptuales, unos referentes teóricos que privilegian entonces una aproximación individual, y aquí es donde surge este concepto de prueba, que es un concepto acuñado por Danilo Marcuchelli, que es un sociólogo peruano-francés. Es un concepto que, digamos, busca, él lo denomina una especie de operador analítico que trata de hacer coincidir esa dimensión que en sociología llamamos la dimensión estructural y los aspectos más individuales y biográficos. De alguna manera recoge todo este planteamiento que hace Raymond Mills cuando propone que la aproximación a la vida social debe hacerse a partir de la convergencia de la dimensión histórica y la dimensión biográfica. Esta es la idea clave que hay allí en el concepto de prueba. Ojo, y es muy importante hacer la aclaración, e incluso de forma redundante, que las pruebas funcionan en la medida en que recogen grandes desafíos estructurales, que dan cuenta de cambios históricos que son significativos para la sociedad, pero que se encarnan, de alguna manera, por decirlo así, parafraseando cierta lectura Foucaultiana, pero que se encarnan, digamos, en la individualidad, en las biografías. Y esto es lo que muestra, pues, evidentemente, la diversidad, digamos, de formas como los individuos enfrentan las pruebas. Las pruebas, entonces, son desafíos generales que los individuos enfrentan en una sociedad. Esos desafíos, como son condicionantes históricos, son enfrentados por la mayoría de todos los grupos sociales, pero lo que diferencia a cada uno de estos grupos es el conjunto de recursos con que ellos cuentan para, digamos, arreglárselas, sortear las dificultades que estos grandes desafíos estructurales les colocan. De manera general, las pruebas están compuestas por 4 dimensiones, digamos, que definen el concepto. Es un concepto, reitero, que, digamos, todavía está en una etapa de ajuste exploratorio. Solamente se han hecho 2 investigaciones sobre pruebas. Hay todo un trabajo teórico, pero a nivel empírico es una investigación que hizo Marcuchelli directamente en Francia. Hizo alrededor de unas 100 entrevistas en diferentes regiones francesas. Y el último trabajo que hizo con Katia Labujo en Chile, publicado el año pasado, donde hace más o menos otras 100 y pico de entrevistas, y donde trata pues de hacer una aproximación empírica a este concepto. Entonces es un concepto que está todavía ajustándose. No conozco otras investigaciones publicadas, pero bueno, hay 4 dimensiones que conforman las pruebas. Claro, como lo que los individuos se enfrentan son desafíos. Esos desafíos son percibidos y traducidos en relatos, en narraciones. Entonces hay una dimensión de la prueba que es absolutamente narrativa, producto de la percepción que se tiene de la dificultad que se enfrenta.
Hay otra dimensión que podríamos llamar determinista porque los individuos no pueden soldar las pruebas. Las pruebas se imponen porque son cambios estructurales. La gente no tiene la capacidad, digamos, de incidir sobre esos cambios, ¿sí? Entonces no puede elegir. Son cambios de carácter económico, político, cultural, que se imponen sobre los individuos y la única opción que tienen es de enfrentar. Hay una dimensión evaluativa porque toda prueba supone un punto de vista. Cuando se está haciendo el trabajo, digamos, de entrevista, que es como la vía expedita para acceder a estas pruebas, lo que los individuos hacen es tomar un punto de vista, calificar, evaluar la situación que están viviendo, entonces de alguna manera aprueban o desaprueban la prueba. Y una última dimensión que es quizá la más importante, que es la dimensión estructural, y volvemos a ser reiterativos. Las pruebas se circunscriben en grandes retos estructurales que son significativos para una sociedad. Cualquier cosa no puede ser categorizada como una prueba, entonces perdería todo su valor heurístico. Los simples problemas personales, porque todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, no podrían ser catalogados como pruebas solo en la medida en que representan grandes desafíos que cobijan y que son significativos para una sociedad en general. Entonces podríamos ubicar eso que tratamos de elaborar como teóricamente como pruebas. Entonces esas son como las dimensiones que conforman el concepto. Bien, como dijimos ahora, entonces, si esas pruebas, como esas pruebas tienen una dimensión estructural, entonces todos los grupos de alguna manera las enfrentan, pero lo que cambia, lo que supone una cierta singularidad, son los recursos con los que cuentan los grupos sociales para enfrentarlos, para arreglarse frente a estos riesgos, frente a estos desafíos, frente a estas dificultades. Entonces, eso nos lleva a articular este concepto de prueba específicamente con el concepto de etapas medias o de clases medias. En toda la muy buena parte de la tradición de estudios sobre clases medias las caracterizan a partir, digamos, de tres dimensiones. Lo primero es la sociabilidad. Bueno, la sociabilidad y las otras dimensiones que son allí no son específicas de las clases medias, es decir, todos los grupos viven experiencias de sociabilidad. Lo específico de las clases medias es la manera como caracterizan esa sociabilidad, y es con una cierta propensión a individualizar las relaciones, a diversificarlas, pero sobre todo a sacarlas de su marco de origen. ¿Eso qué significa? A diferencia de la sociabilidad, por ejemplo, de las clases bajas, de las clases populares, que tienen una propensión por vínculos fuertes, altamente territorializados, las capas medias de manera general tienen una tendencia a lo que Margaret Noether llama la construcción de vínculos débiles, porque esos vínculos débiles le permiten establecer mayores puentes y contactos a nivel social. Y digamos que eso que en términos de Pierre Bourdieu se llama el capital social, termina siendo un elemento clave para entender la manera como funcionan las clases medias. Eso lo vamos a ver inmediatamente ahora como resultado. Bien, entonces esa es como más o menos la especificidad de esa sociabilidad en términos teóricos de las clases medias. Vamos a ver ahora con los resultados que hay algunas variantes en los hallazgos. En términos del rol del capital, la otra dimensión es el rol del capital y las prácticas culturales en la construcción de identidades. Bueno, hay también toda una tradición que ubica todos estos estudios sobre gustos, sobre consumos culturales, a partir de esta dimensión de clase, y propone pues que dependiendo de la posición que se ocupe en la estructura social, las personas van a ser propensas a ciertos consumos, van a tener ciertos gustos culturales, pero quizás más allá de eso, que empieza a ser puesto en cuestión por estos procesos de globalización y de mundialización cultural. No obstante, pues digamos, las sociedades nacionales tienen todos unos pesos de referentes culturales que terminan también teniendo una cierta incidencia. Lo más importante allí en términos de estos aspectos culturales tiene que ver con la importancia que le atribuyen las clases medias a los diplomas, es decir, un poco el papel de la educación en términos de movilidad social, en términos de ascenso social, pero también lo que él llama la buena voluntad cultural, ¿no? Un poco de ajustarse a toda esta oferta, a todo este arbitrario cultural que proponen los sectores dominantes.
Y una última dimensión a partir de la cual es posible ubicar estas clases medias son las relaciones con el proceso productivo. Hay por lo menos tres perspectivas o lecturas. Una primera que concibe a las clases medias como una extensión de las clases capitalistas con funciones de dirección y de gestión. Una segunda que aproxima a las clases medias hacia el proletariado. Y hay toda una línea que incluso en la argumentación actual sobre los problemas de pobreza en América Latina, que sigue planteando que hoy las clases medias han caído, muchas de esas categorías es cierto han caído. Hace 40, 50, no, hace 30 años las secretarias y los empleados de oficina en general estaban ubicados dentro de las capas medias. Hoy en las nuevas categorizaciones que se hacen, las secretarias terminan ubicadas en las clases bajas. Cambios en estos grupos que son muy heterogéneos y que dificultan, evidentemente, ese es el gran problema de trabajar con capas medias, la posibilidad de delimitar, de establecer con claridad a qué tipo de grupos de clase media estamos haciendo referencia. Bien, la última postura, que es una postura más bien que establece una posición contradictoria en la estructura social, pues plantea que aunque las clases medias no son dueñas de los medios de producción, sí llevan a cabo actividades de control y de autoridad. Esta postura se aproxima más a las definiciones como la que hace el autor de clase de servicios, por ejemplo, y otras conceptualizaciones, digamos, relativamente contemporáneas. Bueno, esa es la lectura más o menos general que recoge esa caracterización de clases medias. Bien, en términos de las clases medias latinoamericanas, pues hay algunas particularidades. Los estudios muestran una expansión continua de producto de procesos de modernización del Estado, de surgimiento de la industria, de la empresa privada en América Latina. Hoy no estamos frente a unas clases medias vinculadas al Estado, que fue el gran empleador y forjador hacia los años 30 y 40 de capas medias. Hoy estamos frente a miembros de capas medias que trabajan en pequeñas empresas, ¿sí? Empresas familiares, ni siquiera en las grandes corporaciones, porque es un poco la dinámica actual también de heterogenización productiva que está caracterizando el tipo, digamos, de dinámicas en las que se mueven actualmente. Pero lo que es, digamos, constante es el reconocimiento de un crecimiento. Otro aspecto, pues, es la multiplicación de diferentes segmentos de clase, la diversidad de categorías, y muestra también los estudios cómo estas antiguas fronteras entre trabajadores manuales y no manuales, que es una forma de definir, de diferenciar las clases medias con el proletariado, con los obreros, pues terminan borrándose, ¿sí? Entonces muchas personas que pertenecen, digamos, obreros calificados, hoy terminan vinculándose por el ingreso a las capas medias. También empieza a relativizarse el papel, digamos, que cumple la educación como factor central de movilidad, ¿no? Hay una crítica porque parte de los elementos que califican y que caracterizan a las clases medias, a las viejas clases medias y estas clases medias que se desarrollan entre los 50 y los 80, es esa esperanza de movilidad social a través de la educación, que evidentemente se cumple, ¿sí? En una muy buena parte, pero que con las reformas educativas que se desarrollan a partir de la década de los 90 y, digamos, todas estas transformaciones a partir de las políticas de educación y la implementación de políticas neoliberales, pues este asunto termina desajustando, termina habiendo un desfase, pues, entre toda esta oferta, digamos, de profesionales, de personas formadas en la educación superior y todas las opciones de trabajo que pueden encontrar. Por último, empiezan a surgir ya dentro de las clases medias personas que se inscriben en lo que se llama el empleo informal y también lo que hoy llamamos los independientes o cuentapropistas, ¿sí? Entonces son como dimensiones muy generales que no agotan, digamos, toda la diversidad de estudios, pero que recogen algunas de las tendencias de estas clases medias en América Latina. Bien, ya en términos ya muy particulares de la investigación, después, digamos, de todo este problema teórico, introductorio, esta identificación de las pruebas que caracterizan estas dificultades, de estos desafíos propios de las clases medias, van a proponer una aproximación de carácter cualitativo que privilegia una mirada biográfica individual,
Este aspecto es pues muy importante porque nos propone una mirada micro, y esta mirada micro, como lo dije hace un rato, lo que busca es dar cuenta de la diversidad de trayectorias y de experiencias que hoy enfrentan las clases medias. Un poco ese es el sentido. Se realizaron 40 entrevistas en profundidad a personas pertenecientes específicamente a clases medias educadas. Estamos hablando de clases medias educadas, aquellas que, como lo plantean los criterios establecidos para la muestra, son personas que han terminado el bachillerato y que han recibido algún tipo de educación superior, en términos de tecnologías, incluso formación profesional. ¿Sí? En la muestra que, digamos, logré construir, no hay personas que hayan hecho posgrados, son personas que han terminado, las pocas que han terminado formación profesional, la mayoría han estudiado tecnologías y han hecho estudios de bachillerato. Esto es importante resaltarlo también porque quedan por fuera una muy buena franja de grupos pertenecientes a las clases medias que no son educados, ¿sí? Y que este estudio no lo va a contemplar. Es un poco para delimitar. También utilicé una categoría que es muy complicada, que es esta del estrato, pero pues que sigue funcionando de una manera, digamos, muy pragmática, pero que es muy problemática para ubicar estos grupos, y o sea que se ubican en el estrato 3 o en el estrato 4. Incluso hay personas del estrato 5 que todavía podrían ajustarse a la pertenencia a las clases medias. Son personas con diferentes estados civiles, solteros, casados, en unión libre, que desarrollan diferentes tipos de ocupaciones y que se desempeñan como empleados o como independientes. Este es como el términos generales, como la aproximación en términos más empíricos. Bien, la información, digamos, que arrojó las entrevistas realizadas fueron procesadas con el apoyo de este software Atlas TI, pero digamos que el trabajo más importante que se logra hacer con estos datos que arrojan las entrevistas es la construcción de lo que he llamado aquí retratos. ¿Qué son los retratos? Los retratos son unas, digamos, es una técnica que se utiliza para reconstruir, digamos, la biografía de estos individuos pertenecientes a las capas medias, y que tiene la particularidad de poder mostrar la diversidad de trayectorias o de experiencias a las que se enfrentan estas personas, como la idea de enfatizar los aspectos individuales, las variaciones, las diferentes posibilidades, digamos, de comportamiento al interior de esta categoría general de clases medias educadas. Entonces los retratos tienen la virtud que pueden mostrar esa variedad de trayectorias, de experiencias, de conductas, que terminan, como en muchos de los trabajos, evidenciando regularidades, pero que no sacrifican la singularidad, la especificidad, digamos, de este tipo de conductas. Los retratos son, como utilizando una metáfora icónica, de alguna manera es una instantánea, ¿no?, que busca captar en un momento determinado la manera como los individuos enfrentan situaciones, viven o experimentan diferentes tipos de desafíos. Esa es como la idea fundamental de este planteamiento, de esta técnica que podemos llamar el retrato. Los retratos se van ajustando un poco el tipo de pruebas, como para evitar el tamaño. Saben que cuando uno construye una historia de vida puede tener una cantidad de páginas distintas, digamos, para describir la historia de una persona. Los retratos no tienen esa propensión, se nutre de esos aspectos biográficos, pero pretende tener una mirada mucho más completa, digamos, de esas personas entrevistadas a raíz de los aspectos que me interesaban a mí visualizar en este estudio. Bien, entonces se elabora el retrato. Bueno, ¿cuáles son las pruebas, cuáles son los desafíos? Ya hablan evidentemente de los resultados que se encontraron. Fundamentalmente hay dos tipos de pruebas que los informantes consultados, estas 40 personas, plantean. Hay unas pruebas de tipo laboral y unas pruebas de tipo relacional. Esas pruebas laborales se inscriben muy bien en los cambios operados en el mundo del trabajo, pero no solamente los cambios recientes de la aplicación de políticas neoliberales,
sino de procesos de reestructuración económica, de desaceleración de la economía que caracteriza la economía colombiana. Es decir, ahí hay todos unos aspectos que están ligados a los cambios en la dinámica laboral y que inciden y que se convierten en grandes desafíos que van a ser enunciados como pruebas, ¿sí? Entonces hay una primera dimensión de pruebas laborales que ahora voy a desarrollar en detalle, y las otras son pruebas de carácter relacional que se desenvuelven en dos dimensiones: las relaciones familiares y las relaciones de pareja. Dejo por fuera de esta presentación unas pruebas de carácter educativo, no me alcanza el tiempo para tanta cosa, y las pruebas relacionadas con la amistad, que terminan siendo fundamentales. Las pruebas relacionales van a ser centrales y, pues, como ustedes pueden ver, hay una cierta articulación con estas dimensiones que forman teóricamente las clases medias, después una cierta sociabilidad, una cierta importancia de las relaciones, del uso de las relaciones en la construcción identitaria. Bien, en lo que respecta ya específicamente a las pruebas laborales, hay dos desafíos, dos grandes retos. El primero tiene que ver con el incremento de la diversidad de actividades laborales, por lo que ellos perciben, interpretan. Y la segunda o el segundo desafío tiene que ver con las dificultades relacionales en el ámbito del trabajo, ¿sí? Este primer desafío, el incremento de la diversidad de actividades laborales, pues da cuenta de lo que se llaman los estudios sobre trayectorias, denominan la pluralidad laboral. Eso quiere decir que las trayectorias terminan siendo una muy interesante herramienta. Estas trayectorias entendidas como los recorridos que tiene un individuo en su historia laboral, terminan siendo una excelente, digamos, herramienta para mostrar los cambios, las dinámicas, las variaciones en el mundo del trabajo que han vivido estos individuos que conforman la muestra que yo analicé. Entonces, pues básicamente me utilizo este recorrido de las trayectorias y trato de armar unos primeros retratos con base en esas trayectorias para evidenciar estas pruebas que tienen que ver con este incremento de la pluralidad laboral. Las trayectorias pues normalmente se han pensado en términos ascendente y descendente, y pues, vamos a ver más adelante cómo pues, esta visión ascendente y descendente se rompe, porque difícilmente es posible encontrar modelos estandarizados, digamos, de historias laborales que representen en el momento actual una trayectoria solamente, digamos, de aumento de la posición de los individuos en el mundo laboral, ascensos, este tipo de cosas. Bien, yo voy a leer, digamos, dos retratos para mostrar cómo está funcionando este asunto de los retratos, porque es básicamente la herramienta con la que yo trabajo, y poder, digamos, dar cuenta de cómo se vinculan allí las trayectorias, pero también cómo emergen estos desafíos y estas pruebas. La voy a leer así para que no se... Eso está pues muy complicado que mostrar. María Elena es una contadora pública de 44 años, casada y con 2 hijos. Empezó su vida laboral muy joven, a los 19 años, como secretaria de una empresa de vigilancia. Una vez inició sus estudios de sistemas en el Centro Colombiano de Estudios Profesionales. Bueno, allí trabajó 1 año, luego fue vinculada, gracias a la ayuda de su esposo, a una empresa de ganaderos en la que se desempeñó el cargo de auxiliar de sistemas y contabilidad durante 3 años. Buscando mejores opciones laborales, se presentó a Colombina, empresa en la que estuvo laborando durante 10 años, hasta que fue retirada como parte del proceso de reestructuración que vivió la empresa. Mientras estaba vinculada a Colombina, terminó sus estudios técnicos en sistemas e inició y concluyó la carrera de contaduría en una universidad semiprivada del sur de la ciudad. Después de salir de Colombina, trabajó como contadora 2 años en una empresa de cueros en Yumbo. De allí se retiró para ingresar a Industrias Populares, distribuidora pues, de diferentes tipos de productos, empresa en la que trabajó como responsable del área contable por 8 años, hasta que la compañía quebró y entró en liquidación. Actualmente trabaja en la empresa Casa del Rey. Bueno, este retrato particular de la trayectoria, digamos, laboral de María Elena nos muestra, pues, por un lado, los diferentes cambios hasta el momento en que se hace la entrevista. Es una mujer de 44 años, de todas las diferentes actividades productivas realizadas, pero termina también siendo ilustrativo de la manera como, a través de los retratos,
evidencian y emergen los desafíos. Por ejemplo, allí hay dos aspectos que terminan siendo centrales y que constituyen desafíos laborales, como son estos procesos de reestructuración económica que se derivan de toda esta política de implementación de, digamos, de toda esta política neoliberal, y aparecen estas empresas que se reestructuran, pero también aparecen empresas que se liquidan. Entonces, el retrato permite entonces dar cuenta de la diversidad de trayectorias, pero también dar cuenta de los desafíos, cómo funcionan esos desafíos en la vida de las personas, en la experiencia de las personas. Es un poco para mostrarles, pues, dónde queda el retrato, ¿no? Dónde queda el desafío, porque aparentemente se plantea que la prueba es el resultado de convergencias estructurales y biográficas, y el retrato pues trata de mostrar cómo un aspecto particular como la reestructuración económica, que tiene que ver con los cambios en la dinámica del trabajo, en el mundo laboral, pues afectan la vida de esta persona en términos de su trayectoria. Bueno, otro retrato rápidamente. Norberto es un dibujante arquitectónico de 30 años, casado y con una hija, trabaja como dibujante referente en diferentes empresas de ingenieros y arquitectos de la ciudad. Inició su vida laboral realizando la práctica de la gobernación del departamento como requisito para concluir sus estudios en el SENA. Obtenido su grado, estuvo 1 año y medio desempleado, hasta que gracias a la ayuda de una amiga de su madre fue llamado para trabajar como dibujante de una empresa de arquitectos, firma en la que permaneció por 7 años hasta que terminó su contrato por conflicto con uno de sus superiores. Empiezan a aparecer otras pruebas relacionadas con el mundo laboral, como son los conflictos con colegas y con el jefe. Después de estar cesante por algunos meses, fue llamado para trabajar en una importante caja de compensación para que ayudara en el dibujo de los planos de una nueva clínica que se estaba construyendo al sur de la ciudad. Terminado este contrato, fue llamado por un ingeniero que le había colaborado en tareas puntuales mientras estuvo vinculado a la empresa de arquitectos. Con él trabajó en la renovación del estadio de fútbol de la ciudad. Hoy trabaja con una pareja de arquitectos amigos en una pequeña firma independiente. Bueno, este retrato, al igual que el de María Elena, muestra pues la trayectoria. Es una persona muy joven y evidentemente pues su trayectoria es mucho más corta, pero muestra también aspectos que pueden, digamos, ser comentados. Lo primero es que todo este periodo de desempleo lo vive en un periodo que fue, digamos, en términos del trabajo realizado, que fue muy importante para todos estos trabajadores de las clases medias que yo consulté. Y es que a finales de la década de los 90, entre 1998 y 1999, hubo una crisis económica muy fuerte, y esa crisis pues se tradujo en un incremento de las tasas de desempleo, y estas personas que recién egresaban, digamos, pues tuvieron muchas dificultades para vincularse laboralmente. Encuentra uno, por ejemplo, otros retratos como el de Lundari, que es una mujer que trabajó 20 años en el hospital psiquiátrico, y justamente en la misma época, en el año 98-99, un proceso de reestructuración también en el hospital, y ella junto con otras personas más quedaron cesantes. Entonces hay periodos que empiezan a marcar, digamos, la vida de las personas, las trayectorias de las personas, y que constituyen desafíos que se derivan pues de estas condiciones laborales. Bien, pues hay otras, no vale la pena, digamos, enfatizar. Lo que les quiero mostrar es básicamente cómo funcionan los retratos y cómo en esos retratos es posible ver los cambios en las trayectorias laborales para dar cuenta de esta multiactividad laboral, esta pluralidad laboral que caracteriza las trayectorias de la mayoría de los informantes consultados, y por otro lado mostrar cómo estos desafíos funcionan, cómo aparecen estas nuevas condiciones del trabajo, evidentemente a partir no solamente, digamos, de procesos de reestructuración, sino también de fusión de empresas, cómo hay periodos de estancamiento y disminución de ingresos. Todos estos aspectos inciden sobre las trayectorias, y es lo que nos permite entonces encontrar en esta pequeña muestra trabajada la posibilidad de construir un modelo de trayectorias ascendente o descendente, sino más bien una cierta tendencia zigzagueante de las trayectorias de estos individuos, y evidentemente pues construir unos modelos específicos. Bien, esta pluralidad laboral tiene pues unos efectos
que se traducen en tres grandes dificultades que los individuos van a recibir. Lo que hemos hablado, pues, como el gran desafío general, que es este incremento de las actividades a desarrollar. El segundo está ligado a las dificultades ligadas al desarrollo de la tarea y a la falta de condiciones laborales. Esos son como los efectos de esta productividad laboral, que es vivida como una especie de desmesura frente al trabajo. Los individuos se sienten de alguna manera superados por toda la cantidad, digamos, de actividades que tienen que desarrollar en una jornada laboral. Entonces hay esa situación de desmesura, pues, que incluso en algunos de los retratos se traducen en problemas de salud, en un incremento, digamos, de incapacidades y este tipo de elementos que van caracterizando la atmósfera, digamos, el ambiente laboral en muchas de las organizaciones. Bueno, vamos a desarrollar cada uno de ellos de manera muy rápida. El incremento de la actividad laboral, pues, se traduce básicamente, uno lo dice, en una cantidad de tareas que no pueden ser desarrolladas en la jornada establecida de trabajo. Los individuos tienen que llevar tareas, actividades a sus casas. Hay, pues, ejemplos diversos en los retratos recogidos de cómo las personas incluso tienen que ampliar sus jornadas laborales hacia las 8 o 9 de la noche, y además porque muchas de estas personas trabajan en el sector de servicios, digamos que es uno de los renglones fundamentales en los que se desenvuelven los trabajadores de las capas medias. Entonces, estos horarios extendidos, pues, buscan, además son horarios que buscan los trabajadores, digamos, para tratar de responder con las actividades encomendadas, pero también se ha convertido en una rutina de las organizaciones que empiezan a forjar, por ejemplo, una nueva tipología de individuos, los que se llaman hoy en día en las empresas, pequeñas y grandes, los famosos empleados de confianza. Los empleados de confianza hacen parte del nuevo bestiario, digamos, de todas estas políticas neoliberales, donde lo que caracteriza a estos empleados es que son personas que se quedan más allá de la jornada laboral. Algunos salen a las 8, a las 9 de la noche, desarrollando tareas, actividades en la empresa. Algunos, pues, son llamados por sus empleadores empleados de confianza, porque algunos tienen la misión sagrada, digamos, de cerrar la institución, la empresa. Pero lo interesante de este asunto es cómo estos empleados de confianza no son el resultado, digamos, de una imposición de las organizaciones, sino que son personas que empiezan a desarrollar esas rutinas justamente para cumplir estas tareas, pero también para generar algo que va a ser muy importante y que se vislumbra en los testimonios recogidos, y es la necesidad de ser visibilizado al interior de las organizaciones. Bueno, eso lo vamos a hablar ahora con más detenimiento. Bien, el incremento de la actividad laboral también se manifiesta, pues, en personas que requieren trabajar, tienen varios empleos con el propósito, pues, de poder juntar un salario digno para poder vivir y cumplir con sus responsabilidades familiares o simplemente con sus expectativas vitales de entretenimiento. El otro asunto es la dificultad para desarrollar tareas. Este es un aspecto que resulta interesante porque muestra cómo es un malestar, es una queja de estos individuos, sobre todo de aquellos que recién egresados de su formación académica se insertan gracias a todas estas políticas de las empresas que hoy privilegian, bueno, personas jóvenes, aunque con mucha experiencia, y estas personas evidentemente empiezan a presentar dificultades para cumplir con las tareas encomendadas. En un trabajo que hizo el Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social, mostró cómo parte, digamos, del desfase que hay entre las empresas y las personas que laboran es justamente dificultades de los empleados para responder con las tareas que les encomiendan en las organizaciones. Y esto tiene que ver a la postre con un problema de capacitación, de formación. Las empresas no están capacitando. Muchas de las personas que aquí entrevisté se formaron en instituciones tecnológicas digamos, con criterios de calidad bastante cuestionables, ¿sí? Entonces hay un aspecto allí que por un lado señala la dificultad, digamos, de estas personas con una formación, digamos, precaria, pero por otro lado
también hay unas organizaciones que no están haciendo inducciones, que no están capacitando, que están dejando incluso a empresas intermediarias para que lleven ese trabajo de ajuste, de enganche en las empresas. También muchas de estas personas se enganchan laboralmente haciendo, digamos, reemplazos. Hay una cantidad de pequeños empleos muy precarios de reemplazos y no hay la mínima inducción. Entonces son personas que llegan a las organizaciones y enfrentan muchas dificultades a ese nivel. Esa es un poco la queja. Hay otro asunto muy importante y es que, como lo dije hace un rato, estos miembros de las clases medias trabajan en empresas de servicios. Entonces hay una demanda por control emocional. Esto es muy interesante porque muestra cómo estas personas que tienen que atender clientes, saben que pues, este es un servicio, la educación, la salud, en fin, estas personas que tienen que trabajar con otras personas deben hacer un ajuste en términos de su propio carácter. Hay algunas de las quejas, digamos, de las impresiones que plantean estas personas entrevistadas, donde incluso denuncian cómo, por formas de carácter, personas que son serias, son despedidas de sus puestos porque requieren la permanente sonrisa, la entrada sociable, y pues todos genéticamente no estamos predispuestos a ser queridos, sociables y ganarnos el favor, y digamos, no todos somos los guases y queridos, hay gente seria que tiene pues, formas de ser, pero que tiene que ajustarse si quiere mantener el puesto, ¿no? Hay una especie de dirección y de control emocional que es muy propio, digamos, de este sector de servicios. Bien, las condiciones laborales, fíjense, yo he organizado, digamos, la presentación por orden, digamos, de que más enfatizan las personas, y resulta paradójico que sean las condiciones laborales, a lo que estamos más acostumbrados en nuestros discursos más académicos y críticos, las que ocupan un tercer lugar, deberían ser las primeras, ¿cierto? Y esas condiciones laborales lo que evidencian es el incumplimiento del pago, digamos, de los salarios, el estancamiento salarial, el incumplimiento de las empresas, los abusos de las empresas. Sin embargo, hay como dos alternativas. La mayoría de las personas se resignan y han naturalizado esta nueva condición, no hay nada que hacer, no son personas educadas, no hay nada que hacer, un poco como la idea es que los jefes tienen la sartén por el mango, las empresas, sobre todo estas empresas familiares, pequeñas, no las grandes corporaciones, que funcionan con una dinámica distinta y con unos mecanismos de control diferentes, pero sí estas empresas familiares que son tremendas, que son bastante difíciles, realmente cometen abusos con los empleados, los echan, en fin, sin ningún tipo de aviso, sin ningún tipo de consideración, juegan con sus salarios, en fin. Y el problema es que está tan naturalizado esa condición que la mayoría están resignados y unos muy pocos realmente entran en conflicto y rompen con estas organizaciones. Bien, esto respecto, digamos, al incremento de la actividad laboral. El otro gran desafío tiene que ver con el conflicto, como yo decía, colegas. Bien, los conflictos en las organizaciones no son nuevos, siempre han existido. Donde hayan seres humanos asociados, interactuando, evidentemente van a haber conflictos, van a haber tensiones. Esto no es nuevo, ¿sí? Lo que parece resultar nuevo es la manera como estos individuos están, digamos, experimentando esta situación. Recuerden que esta es una aproximación que tiene un énfasis sobre aspectos personales e individuales, y estas personas entrevistadas entonces empiezan a experimentar, digamos, esos conflictos como una característica, digamos, de esta nueva condición laboral, pero so pena también, digamos, de no reaccionar, so pena de perder sus puestos, sus empleos. En la medida en que han cambiado las condiciones de contratación, hay un temor permanente, este miedo, digamos, a perder el empleo, que, digamos, termina siendo como un fantasma que acompaña a muchas de estas personas entrevistadas. Entonces, aparecen estos conflictos, se exacerban, pero también se exacerban por el importante papel que hoy tienen los individuos, estos procesos que se llaman de individualización laboral en las organizaciones, ¿sí? Bien, esos conflictos con los jefes se manifiestan en aspectos como los malos tratos,
Lo de los malos tratos es interesante porque es un elemento que caracteriza también a los grupos medios, ¿no? Desde los años 30, cuando empieza a configurarse una clase media en Colombia, un elemento que los define es esta idea de gente bien y gente decente, ¿no? Religiosos y con una voluntad cívica y urbana que hace que sean personas de buenas maneras y que se están enfrentando pues a unas condiciones laborales donde los malos tratos y la forma de relacionarse empiezan a enrarecerse. Estos conflictos con los jefes son producto también el no respeto de los derechos de los trabajadores, de tener que asumir actividades no pactadas, no contratadas. Por ejemplo, estas personas que trabajan por contratos de servicios son obligados en algunas organizaciones a permanecer todo el tiempo, cuando los contratos de servicios no plantean la necesidad de estar allí, sino cumplir tareas específicas. Entonces, ese tipo de cosas aparecen allí. Una cosa que sí termina siendo muy reiterativa, sobre todo en las mujeres, es también el surgimiento del conflicto producto del acoso sexual. Entonces, empiezan a manifestarse pues estas quejas, estos síntomas de estos conflictos, y las mujeres, digamos, evidencian esta condición. Bien, el otro asunto es el conflicto con los colegas. Tampoco es nuevo, hay siempre rivalidades, hay rencillas comunes de la vida colectiva, y se manifiesta, por ejemplo, fundamentalmente en tres dimensiones: la desconfianza, la competencia por ascenso y reconocimiento, y la envidia. La desconfianza se manifiesta a su vez en dos aspectos. Es una desconfianza que es producto de cómo estas personas que llegan a las actividades laborales, que están recientemente insertadas, no producen desconfianza con las personas antiguas, sobre todo en campos como la salud, porque no tienen las habilidades y las destrezas necesarias para asumir las tareas que demandan, por ejemplo, atender pacientes, ¿sí? Entonces hay una desconfianza en la capacidad, en las competencias, en las destrezas que tienen las personas. Pero también la desconfianza tiene que ver con el temor a ser reemplazado, a ser sustituido al interior de las organizaciones. Cada persona que entra a la organización con este temor permanente, digamos, de salir de las empresas, por lo menos buena parte de los testimonios plantea ese temor de ser despedido, entonces se manifiesta en un sentimiento de desconfianza. El otro asunto es la competencia. La competencia, pues, termina siendo la piedra angular con la cual hoy las organizaciones buscan el logro de sus metas y de sus objetivos. La competencia, evidentemente, genera formas de diferenciación y de exclusión. La competencia puede ser entendida también, digamos, desde dos puntos de vista distintos. Es competencia, como lo dice Oppenheimer, en el sentido en que hay un conjunto de destrezas y habilidades, pero también es competencia en el sentido en que las personas, los trabajadores, estos empleados, tendrían como la capacidad de lograr los objetivos de las organizaciones de manera más eficiente, más creativa, de forma más arriesgada. Finalmente están la envidia y los celos laborales, empiezan a surgir, digamos, no empiezan, también son característicos, celos muy ligados a estas dinámicas relacionales y que se explican por lo menos yo lo interpreto así como una primera hipótesis, en la medida en que son tan importantes las relaciones al interior de las organizaciones, perder, digamos, un aliado, perder digamos, el beneplácito, el reconocimiento de un colega, termina poniendo, digamos, en cuestión la posibilidad, incluso de muchas personas, de mantenerse en las organizaciones, o por lo menos lo perciben así. Entonces se generan celos, envidias. Yo voy a mostrarles un poco un testimonio alrededor de esto. Antes teníamos aquí un muy buen ambiente de trabajo, todos salíamos y compartíamos, incluidos los jefes, pero con la llegada del personal de la nueva empresa, las cosas cambiaron. Muchos de los nuevos colegas están pendientes del cumplimiento de las metas y de hacerse notar. El ambiente de estrés y de competencia, pues a los que no cumplen las metas les terminan sus contratos. Todo el tiempo son yo hice, yo logré, mostrando lo que han hecho como si se estuvieran vendiendo. Hay, digamos, así como hay estos empleados de responsabilidad,
también hay, digamos, al interior de estas dinámicas de las organizaciones, una especie de autopromoción que busca el reconocimiento de las personas a su interior y que termina siendo como una especie de promesa relacional, promesa empática para garantizar la permanencia. Bien, esto puede tener sentido si pensamos que detrás, digamos, de todos estos procesos de lo que se llama la nueva gestión empresarial, hoy se enfatiza el importante papel que tienen los individuos en el ámbito laboral. ¿Sí? Y cómo hay cada vez un mayor proceso de responsabilización de tareas de estos individuos. Entonces, claro, las competencias, las habilidades, las destrezas, la necesidad incluso de moldear el carácter y tener, digamos, un reconocimiento, una validación al interior de los grupos donde se interactúan, terminan siendo fundamentales en la organización. Entonces, esta autopromoción es un elemento central. Hay pues, testimonios que evidencian eso, ¿no? Y cómo se enrarece este ámbito de trabajo alrededor, digamos, de estos ambientes que generan, digamos, ruido. Bien, pero finalmente estos aspectos, digamos, estos conflictos entre colegas y jefes también se manifiestan con formas de expresión. Además de ser una manifestación del malestar, digamos, del malestar personal, evidentemente hay dentro de las organizaciones luchas, rivalidades, disputas. Las organizaciones son espacios de contienda donde los individuos ponen en juego sus intereses y buscan lograr sus objetivos, aliarse, protegerse, garantizar, digamos, una cierta continuidad. Y lo que puede uno vislumbrar es el papel que juega en esta forma de expresión de las dificultades, específicamente el chisme y los rumores. No son temas muy trabajados en estos ámbitos, pero que en el caso particular del estudio que yo realizo, estos chismes que son definidos como diálogos informales y evaluativos sobre personas que no están allí, digamos, que no están presentes, terminan teniendo un papel fundamental al interior de las organizaciones en procesos de cohesión y de direccionamiento del conflicto. Entonces, los chismes, digamos, se manifiestan. Pues aquí hay un ejemplo de chisme, creo que no vale la pena leerlo, creo que todos entendemos claramente cómo funciona. Tienen, digamos, usos distintos. Recuerden que yo estoy haciendo una mirada micro, me estoy metiendo en la vida de los individuos, en la manera como ellos perciben. A esta escala, esto es lo que se manifiesta, ¿sí? A esta escala, esto es lo que surge. Entonces, uno encuentra por lo menos tres dimensiones en las que se juega el chisme al interior de las organizaciones. Es un claro mecanismo de difamación que busca dañar la reputación de las personas. Eso es claro, es evidente. El chisme se utiliza pues para hablar de los otros cuando no están presentes, pero no necesariamente para escribir epopeyas, ¿cierto? Mostrar su vida de aventuras, sino para, digamos, erosionar su credibilidad y su visibilidad en medios donde las dinámicas relacionales y organizacionales tienen, digamos, un peso fundamental. Pero también expresan la falta de confianza. Fíjense que estas clases medias no tienen la propensión a no entrar en confrontación directa. Entonces utilizan estos caminos intermedios, soterrados, indirectos, comunicaciones como los chismes, ¿no? Para denunciar, por ejemplo, en este caso, la desconfianza frente a la conducta de una persona, a la manera como procede. Pero también, fíjense es interesante, no solamente sirven para acabar con la precaria reputación de un ser humano, sino que además son mecanismos para ganar el apoyo. Claro, los chismes filtran información que a veces las instituciones, las empresas no direccionan bien. Entonces hay personas que por la posición que ocupan en las organizaciones tienen la capacidad de utilizar la información para ganar un cierto reconocimiento y apoyo entre los pares. Se está jugando una especie de empatía, de reconocimiento permanente, que tiene una utilidad en la dinámica de estas organizaciones, ¿sí? Y que, pues digamos, expresa pues que no solamente esta forma de comunicación, esta práctica comunicativa que es el chisme, no solamente se utiliza, digamos,
para destruir, sino que también es una forma, digamos, de visibilizar y de buscar reconocimiento. Bien, ante este panorama de dificultades y desafíos que se producen a través de la desmesura laboral por un lado, pero por otro lado a través de los conflictos entre jefes, con jefes y colegas, aparecen las relaciones y hay una percepción generalizada de concebir las relaciones como soportes. Entonces, es muy interesante porque, como ustedes pueden ver pues, en la tabla, son fundamentalmente las relaciones de tipo familiar y de los contactos y amigos a los cuales se accede por la vida de las familias, los que terminan teniendo una función clave al interior de las organizaciones. Porque, como ya bastante reconocido en muchos estudios, parte del canal de búsqueda de empleo pues se mueve a partir, digamos, de las influencias, de lo que se llaman en términos generales tráfico de influencias, y de manera más común aquí hemos llamado palancas, roscas, ¿sí? Contactos, pero que muestra cómo las familias tienen una incidencia muy, muy fuerte sobre la posibilidad de acceder al mercado laboral, pero también de permanecer en él, bajo esta lógica de tráfico de influencias. Luego siguen pues los contactos laborales y luego las amistades personales, ya las relaciones de pareja, incluso los colegas, no terminan siendo tan decisivos, por lo menos con la información que se pudo elaborar aquí. Bien, aquí cerraríamos, digamos, esta larga exposición sobre las pruebas laborales. Ahora entraríamos a trabajar lo que serían las pruebas relacionales. Aquí hay, digamos, un ejemplo de este tipo de prueba, pues funciona bajo la lógica que han tenido los otros retratos, entonces no la voy a leer, simplemente pues trata de mostrar el tipo de dificultades que se desenvuelven a este nivel. Bien, las pruebas relacionales, los desafíos familiares. Hay dos dimensiones de las pruebas relacionales, las que se desenvuelven en el plano de la familia, pero también las que se desenvuelven en el plano de las relaciones de pareja. Las relaciones conyugales hacen parte de la familia, simplemente que por el tratamiento que yo voy a hacer aquí en la presentación que estoy haciendo, pues la separo para poder, digamos, darle un tratamiento particular. Bien, las pruebas relacionales se manifiestan particularmente en lo que compete a los desafíos familiares en 4 dimensiones distintas. Primero son los conflictos entre padres e hijos, y esto es muy interesante porque muestra cómo la familia ha mutado, se ha transformado. Y claro, lo que hay aquí es una tensión bajo 2 lógicas de pensar la institución familiar. Una institución familiar, digamos, tradicional, jerarquizada, autoritaria, ¿cierto? Versus una visión de la familia donde los individuos piensan que pueden autorrealizarse, pueden reconocerse al interior de la dinámica familiar. Lo que hay en el fondo, en estas posturas, digamos, más contemporáneas al interior de la dinámica familiar, es una demanda permanente de igualdad en las relaciones familiares, de buscar un equilibrio en la participación y de horadar de alguna manera estas lecturas, estas visiones estatutarias y autoritarias que habían caracterizado a las familias tradicionales y que han sido pues permanentemente denunciadas, por ejemplo, por los estudios feministas y otro tipo, digamos, de investigaciones. Bien, ahí empiezan a surgir también otro tipo, digamos, de desafíos o de conflictos, y son los que se derivan de los hogares recompuestos. Entonces son los que tienen que ver con los míos, los tuyos y los nuestros, estas relaciones de pareja, estos nuevos hogares que se conforman con los hijos de una relación y los hijos de la segunda relación, de la nueva relación, perdón. Evidentemente se empiezan a experimentar rivalidades personales y de convivencia al interior de las familias, pero también empiezan a surgir procesos interesantes de negociación, de adaptación, digamos, a esas nuevas condiciones, pero que son, digamos, expresados como una de las pruebas que los individuos se enfrentan a nivel familiar. También está la separación de los padres. Claro, esto tiene mucho sentido. Obvio, los padres siempre se han separado, no es de ahora, ¿sí? Pero termina teniendo mucho sentido por el papel que tiene la familia. Como ustedes pudieron ver en la prueba laboral, la familia tiene un peso institucional muy fuerte
que incluso logra penetrar la dimensión del trabajo, del mundo del trabajo, y que logra ofrecer un conjunto de protecciones que ahora vamos a ver. Entonces hay una cierta sensación de caos y de desorden que evidentemente es manifestada como un malestar por estos individuos. Finalmente hay otras dificultades propias de los desafíos familiares que también son permanentes y no específicos de las capas medias, como problemas económicos y conflictos conyugales que voy a desarrollar. Bien, a pesar de que esta familia es conflictuada permanentemente, como acabamos de ver en la diapositiva anterior, la familia sigue siendo considerado el principal soporte material y emocional. ¿Sí? Es a la vez objeto de conflicto y de dificultad, pero es también el primer mecanismo de protección con que cuentan los individuos. Tres tipos de soportes ofrecen, según los informantes, la institución familiar: contacto y relaciones sociales, que son las que están más ligadas fundamentalmente al acceso y la permanencia a nivel laboral, la posibilidad, digamos, de acceder a puestos, este tipo de cosas. Apoyo y compañía, es decir, hay un efecto, hay un trabajo a nivel emocional que desarrolla la familia, que es constitutivo, digamos, del funcionamiento de esta institución. Y el otro asunto son los recursos económicos. Las clases medias funcionan con redes de apoyo económico, tías que apoyan a sus ahijados que tienen menos recursos, a los sobrinos que tienen menos recursos. En fin, se dan todas unas dinámicas de soporte que muestran, pues, la especificidad, la manera como se desenvuelve esta dinámica familiar, estos desafíos familiares. Bien, por último voy a hacer referencia a los desafíos de la pareja. Lo de la amistad lo quedo debiendo, ya me he extendido demasiado. Y básicamente, en lo que respecta a las relaciones de pareja, las relaciones conyugales, aquí se da un aspecto que también considero muy interesante. Y es que, claro, la pareja es una aventura dos que está llena, digamos, de ajustes, conflictos, irritaciones, y la pareja también termina evidenciando las tensiones propias de las mutaciones sobre las concepciones del amor y de las relaciones. Anthony Giddens nos muestra que a partir de los años 70 ha habido, digamos, la emergencia de la tensión entre dos concepciones del amor: un amor que es, digamos, romántico, que recoge, digamos, la vieja división sexual de la pareja, que recoge la idea de la subordinación económica de las mujeres, el papel, digamos, del hombre como proveedor, y otro tipo de concepción, digamos, frente al amor, que está ligado fundamentalmente con una dinámica más consensual frente al amor. Y esta dinámica consensual plantea fundamentalmente que son los individuos que por voluntad permanecen en las relaciones y terminan cuestionando esta visión tradicional, digamos, del amor romántico que había caracterizado muy buena parte, digamos, del siglo XX. Bien, ¿cómo se manifiesta este choque, digamos, entre estas dos lecturas del amor entre los informantes? Ahí es muy claro la división por género, muy claro. Hombres y mujeres señalan, pues hay una clara tendencia, digamos, de los hombres de señalar una cierta postura frente a la concepción del amor y de la relación de pareja, que enfatiza el papel en el caso de las mujeres, el papel del compromiso. Y en el caso de los hombres, enfatiza el papel de la libertad. Esto no quiere decir, quiero ser muy claro, que no haya mujeres que no hayan enfatizado el papel de la libertad, ¿sí? Simplemente que hay una tendencia más fuerte a buscar este papel del compromiso en eso quiero ser claro, y que no hayan hombres tampoco, pues, que no hayan fundamentado la idea de la necesidad de construir una relación comprometida, donde aportan, donde hacen un trabajo mucho más, digamos, participativo y comprometido en la relación. Esto es interesante porque muestra, pues, dos posiciones frente al amor y a la relación de pareja, que a mí me parece que están más o menos recreadas aquí en este testimonio que vale la pena leer. Hay una generación de mujeres que no están dispuestas a quedarse aguantando, de quedarse callada, y a los hombres, al menos a ciertos hombres, eso no les gusta. Estamos en una sociedad donde las relaciones son de ese corte:
una relación ocasional, de momento, donde ya no se asumen compromisos. Entonces, digamos, uno ya no está como en ese interés, si uno ya no está como por ahí. Y hay también como una cosa de los hombres de eso, como de preferir, no estoy aquí, no me digan nada, no me moleste, como muy herméticos, muy poco dados a construir cosas conjuntas y comunes. Y también eso tiene que ver lógicamente con todas las cosas que hay en el medio. Mujeres, pues el hombre prácticamente dice, no, usted no, pues allá hay tantas mujeres, ya hay un privilegio mucho más, un culto a lo físico, y si tú ya no estás dentro de un molde, entonces uno como que ya no está. Es un poco la expresión de esa visión que en términos de la concepción sobre las relaciones y sobre el amor empieza a divulgarse allí, y que pues, se manifiesta en una oposición. En el caso de las mujeres, esa idea de contrato amoroso se expresa a través de la infidelidad, de la falta de compromiso se expresa a través de la infidelidad, y en el caso de los hombres a través de lo que llaman relaciones intensas. Lo que hay en el fondo pues es el interés de guardar una cierta libertad, una cierta autonomía, quizás para ser todavía mucho más funcionales en cierto mercado relacional. ¿Sí? Pero se plantean como opuestos. Hay también diferentes concepciones acerca del amor y de la pareja, fundamentalmente tres concepciones. La concepción del proveedor, es decir, esa misma dimensión de que uno se relaciona con una persona o establece un nexo simplemente porque la persona puede proveerle recursos o generar algún tipo de protección, la funcional que sigue entendiendo la relación de pareja como una unidad, y la independiente que plantea pues, una búsqueda de autonomía, un cierto lugar, digamos, para la intimidad y para la vida privada. Lo que yo encuentro en el trabajo realizado, solamente hay un caso de una persona que, digamos, se inscribe en esta concepción de la pareja como proveedor y que abiertamente habla de por qué, digamos, construyó su relación sobre la base de esa idea y que la acepta de buen gusto, pero la mayoría, digamos, se oscilan entre esta búsqueda de lo funcional y de la independencia. Bien. Como yo había dicho, estos desafíos laborales y relacionales pues expresan modos particulares de arreglarse, ¿no? De cómo los individuos los enfrentan. Entonces, pues aquí está, hay un error, pues son pruebas laborales y relacionales, muestra cómo se dan estos arreglos en conflictos con jefes y colegas. Los arreglos a nivel individual tienen que ver con insertarse en redes de colegaje, se busca establecer alianzas, nexos al interior de las organizaciones y aprovechar, digamos, los nexos de la familia para acceder al empleo. En las pruebas relacionales a nivel, digamos, familiar, en el caso de, bueno, se dan abiertas disputas y conflictos al interior de la dinámica familiar, es esta demanda permanente por una mayor democracia de las relaciones, pero en lo que tiene que ver con estas familias recompuestas, hay un interés, digamos, por ajustarse y por buscar de alguna manera el apoyo que siguen brindando las familias siguen siendo el principal soporte con que cuentan los individuos. En relación con las pruebas relacionales, a nivel de la pareja, a diferencia de estas dos anteriores, donde los individuos utilizan las relaciones como un mecanismo de protección, las relaciones de pareja no negocian, y como dice Ulrich Beck, es el nuevo campo de batalla, o es un nuevo escenario de disputa y de conflicto, no se negocia, es muy difícil, digamos, manejar este asunto de las relaciones, porque hay una dificultad para manejar las diferencias que se traducen en expectativas y concepciones del amor y de la pareja muy distintos, que se resuelven fundamentalmente con rupturas y con conflictos. Entonces hay una posición muy difícil, a veces intransigente, para negociar estas expectativas individuales que siguen pensando desde lecturas más contemporáneas de las relaciones de pareja, que las parejas o la vida en pareja puede ser una buena oportunidad para realizarse con ello. Bien, conclusiones. Las pruebas que experimentan los individuos pertenecientes a las clases medias son producto de cambios operados en las condiciones de trabajo y en la demanda de relaciones sociales más horizontales. A pesar de sus diferencias, ambas contribuyen a enfatizar los aspectos, los procesos de individualización, los que tienen que ver con los desafíos laborales, se enmarcan en esta gestión actual
del individualismo laboral, y las demandas relacionales se inscriben muy bien en una cierta forma de relacionarse con los otros que busca desarrollar ciertas autonomías. Bien, esto contrasta toda esta demanda de individualidad, de igualdad y de autonomía, contrasta con el papel que juegan las redes sociales a nivel familiar y personal, que como ya como logramos ver, tienen una función importante en la vida de las personas. Un poco lo que uno, digamos, termina encontrando es cómo las relaciones interpersonales terminan teniendo una función de instancias intermediarias, logran generar mecanismos de protección, de salvaguarda, frente a unas instituciones que no están brindando apoyo. Un poco la manera en que estas lógicas relacionales funcionan. El cambio de escala a nivel individual permite observar diversidad de trayectorias y percepciones de vulnerabilidad y de desprotección que contrastan con las lecturas sobre el crecimiento que hoy parece caracterizar el diagnóstico sobre dichos grupos. No es que esté contra el crecimiento, pero por lo menos matiza, muestra la diversidad y los costos de este crecimiento sobre este grupo social. Las pruebas descritas se escriben de modo general en dos contextos, el laboral y el relacional. Algunos contextos recogen muy bien los aspectos que definen las capacidades. Bueno, muchas gracias por la